La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Estamos llegando a la parte final de este sexto paréntesis que culmina exactamente con la apertura de las últimas plagas que Dios va a derramar sobre la tierra, es decir, las copas de la ira de Dios. Y en este trabajo que estamos llevando, estamos viviendo el Apocalipsis. Hoy encontramos que aparece la última etapa de 7 juicios, los peores que se van a dar en la tierra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16. Versículo 1. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. De hecho, Dios ya no soporta más la maldad y el pecado del hombre, y sin embargo, a través de estos últimos juicios, lo que está haciendo es cerrando filas, digámoslo de esa manera, llamando la atención del ser humano que todavía tiene alguna esperanza. Realmente este hecho de los 7 juicios últimos se da exactamente en la segunda mitad de la gran tribulación, es decir, en los últimos 3 años y medio. Unos eventos se darán al inicio y otros se dará exactamente ya terminando el año 7, que sería en este caso la semana 70 del profeta Daniel. La voz que está hablando pues no es otra sino la de Jesucristo, enviando a los ángeles a que derramen los últimos juicios, los juicios finales. Versículo 2. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Digamos que ahora que las personas están en un conflicto de el chip y que se está implementando ya en el mundo, vuelvo a decir, como un adiestramiento, es decir, que en este momento, en el tiempo que estamos viviendo, ese chip no es la marca de la bestia. Ese chip es solamente un adiestramiento, es un simulacro, precisamente para que cuando se llegue el tiempo, cuando se estén dando las cosas, la gente ya lo tenga como algo normal, como algo común, como algo que ya está implementado en el sistema, precisamente para comprar, para vender. Pero dice aquí que vino una úlcera maligna y pestilente, pero explícitamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Esto qué muestra? Que pues muy posiblemente, porque no encontramos aquí otra justificación del texto, dice que vino sobre los hombres una úlcera maligna y pestilente. Una de las enfermedades que ha diezmado considerablemente en el mundo a miles y millones de personas ha sido el cáncer. Y el cáncer produce precisamente eso, produce úlceras malignas y pestilentes. Ahora, ¿aquí a quién le está sucediendo este juicio? Pues precisamente a los hombres que habían sido marcados. Al parecer se va a infectar ese microchip y eso va a producir un cáncer, porque es solamente a ellos a quienes ocurre este juicio de una úlcera maligna pestilente, en aquellos que adoraban la bestia, la imagen y todo el sistema que Satanás implementó en este periodo de tiempo. Es decir, aquí se están definiendo ya muchísimas cosas con relación a la raza humana. Entonces el primer juicio viene hacia los hombres que han sido marcados por la bestia, los cuales también ya hemos dicho que no tienen salvación, perdón ni arrepentimiento, por ende pues van a recibir con mayor rigor los juicios de nuestro Dios. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Anteriormente, en algunos de los juicios vimos que solamente la tercera parte de cuando fue derramado un juicio fue herida.
Ahora no será ni la tercera parte ni la cuarta parte, sino todos los mares. Eso dice la Escritura, que su copa fue derramada sobre el mar y se convirtió en sangre de muerto y murió todo ser viviente en el mar. Acuérdense que la parte laboral, que hablamos de los juicios pasados antes de empezar la segunda etapa de la semana 70, muchas personas tuvieron que perder finanzas y no tener que comer. Ahora se acabó, porque todos los seres vivientes del mar murieron. Viene algo más, que es la tercera copa de la ira de Dios. Y esta se derrama igual que en los juicios pasados, pero en una escala mayor. Dice el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Así como en el mar se murió todo ser viviente, ahora en los ríos se convirtieron también en sangre. Y usted sabe que de los ríos es que se abastece el agua potable. Por tanto, aquí la mortandad de los seres humanos pues va a ser mayor. Sin embargo, uno preguntara, ¿por qué causa Dios permite este juicio? ¿Cuál es la razón por la cual tanto el mar como los ríos van a ser tocados con este juicio, donde se va a convertir sus aguas en sangre, una sangre como de muerto, pestilente, que va a traer infecciones, que va a traer enfermedades y por ende la muerte? Pues eso lo clarifica el verso 5 y el 6 y el 7. Mire lo que dice la Escritura. Verso 5. Y oí al ángel de las aguas. Dios tiene asignados sus mensajeros en todas las áreas de la vida y en todos los asuntos de la tierra. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, Dios ahora está juzgando, está derramando un juicio que se lo mereció alguien por algo. Hasta aquí no nos queda como muy claro qué es lo que Dios está juzgando. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Si uno mira en la historia, la sangre ha sido derramada en la tierra, en los mares y en los ríos. Y ahora Dios dice, como ustedes derramaron la sangre de mis siervos los profetas y de los santos, pues ahora yo les voy a dar a beber de esa misma sangre para que mueran de esa pestilencia por la sangre. Estoy vengando la sangre de todos los mártires en la historia que ustedes, a través de los años, en la historia del ser humano, han derramado, tanto en las guerras, en las persecuciones, en la Inquisición, todos los males donde se ha derramado sangre. Dios está airado y está vengándose de esa forma. Ahora, como hay gente que le produce una satisfacción derramar sangre, asesinos que ellos no pueden estar tranquilos si no matan, asesinan a uno o a varios, pues ahora Dios les está dando de su propia medicina. Dice el versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es por si alguien me escucha y dice, no, pero ¿qué clase de Dios es este al que sirven los evangélicos, que está matando a la gente? Acuérdese que Dios lo que está haciendo es justicia, porque se cansó. Como lo hemos dicho en otro programa, se le llenó a Dios la copa de la ira. Algunos suponen, mi Diosito es tan bueno, el cielo es tan grande, allá cabemos todos, ¿cómo nos va a mandar Dios al infierno? Y aún hay falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, que para mantener las cabras que ellos pastorean, entonces en lugar de decirles la verdad, para que sean ovejas del Señor y sean guardados de los juicios, entonces suponen que van a herir la susceptibilidad de las ovejas del redil de Dios y no les dicen la verdad. Les tergiversan la verdad del Evangelio y cuando los miran en sus congregaciones, lo que miran, ¡ay, mis amores! Así, Jesús nunca llamó amores a nadie. Él habló de ovejas y de cabros, de cabritos, dijo Dios. Los de la izquierda son cabritos, los de la derecha son sus ovejas. Sin embargo, ministros hoy, falsos ministros, cuando
se dirigen a la congregación y mucha gente tan ignorante también dice: ay, tan linda esta iglesia que mi pastor tiene mucho cariño. Nos llama amores a todos. Hola, mis amores, ¿cómo están mis amores tan lindos? Ay, esas cabecitas tan bellas. Caben unas coronas lindas que mi Señor les tiene. ¿Y a quién no le gusta que lo elogien en la tierra? Y que le digan que es hermoso, y que todo lo que hace está bien, y que no hay ningún problema, y que Dios no se enoja. No ve que es nuestro papito Dios tan lindo, y hasta le mandan besos a Dios. Besitos para papito Dios. Todos vamos a mandarle besitos a papito Dios. Resulta que papito Dios está airado, está derramando los últimos terribles juicios, y aquí está diciendo Dios que los juicios que Él determina son justos, pero son verdaderos también. ¿Por qué no decirle mejor a la gente: mire, usted escoge? De hecho, Dios lo dice en su palabra: pongo hoy delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú escoges. Tú escoges si quieres vivir con maldición por la eternidad o la bendición. Si entras por el camino angosto o prefieres la puerta ancha donde todo el mundo cabe. Los que no tienen temor de Dios, cuando miran el cielo, dicen: el cielo es grande, allá cabemos todos. No, en el cielo no cabe todo el mundo. Allá no caben sino los que viven para Dios en esta tierra y no se avergüenzan del evangelio, y menos de predicar la verdad y de llamar al pecado por su nombre. Y vuelvo a decir, no con un fanatismo religioso donde hasta comerse un dulce es pecado. Todo lo que hace tiene que tener un registro y una firma del pastor y de la Junta Superior Representativa y de la nómina oficial de los ministros del concilio, porque si no la persona no puede salir a pasear con su familia, porque es pecado. No puede ir a comerse un cono en el parque con sus hijos, porque eso es del diablo. Eso es mundano, asqueroso e inmundo. No puede hacer muchas cosas porque todo es malo y todo es pecado. No estoy hablando de ese fanatismo religioso. Estoy hablando de vivir para Dios. De enseñarle a la gente qué es el pecado y qué es lo que Dios condena y cómo huir de los juicios terribles que vendrán sobre la faz de la tierra. Por tanto, los juicios de Dios son verdaderos y son justos, porque Él le ha dado 2000 años por lo menos. 2000 años a la raza humana desde el cumplimiento de la venida del Mesías para salvar al mundo entero. Por tanto, alguien me dijo en una ocasión: pastor, yo creo que mi abuelita se salvó. Pues ella no era cristiana, y yo le dije: bueno, disculpe, su abuelita tenía 2000 ¿cuántos años? No exagere, pastor, mi abuelita pues se murió hace como 10 años. Yo dije: entonces sí se perdió tristemente. ¿Por qué? Yo le dije: ¿usted dice que no conoció el evangelio? No, allá no había evangelio. Yo le dije: ¿cómo que no? Si el evangelio está hace 2000 años. El mundo entero sabe que hace 2000 años vino Dios hecho hombre, habitó entre nosotros y por ese sacrificio nos perdonó los pecados a los que creemos en Él. Es aquí en vida donde tenemos que arreglar cuentas con Dios, no después. Y no después de que ya no haya esperanza y solución. Verso 8, dice la palabra: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, dicen los científicos que el núcleo del Sol tiene como 27 millones de grados Fahrenheit. Imagínese usted, cuando Dios le da la orden a ese Sol que expulse o que irradie un calor mayor, de tal manera que quemará a los hombres. Pero ellos, en lugar de ver esto como una advertencia y un momento para arrepentirse, dice la Escritura que blasfemaban el nombre de Dios. No entiendo cómo el ser humano, después de todo lo que sucede, en lugar de acogerse a Dios, a su plan redentor, a su plan de salvación, de misericordia, lo que hace es murmurar y quejarse contra Dios. Y el hombre supone que es más bueno que Dios. Ay, si yo fuera Dios, yo haría así, yo haría así, y yo haría de esta manera, porque pobrecita la gente, porque pobrecitos los niños, porque pobrecitos los ancianos, porque pobrecito el enfermo, pero nadie piensa, pero ¿por qué está en esa condición? Ah, bueno, Dios está derramando aquí
todo el ardor de su ira, dándole también a los hombres la última oportunidad para que se vuelvan a él. Y dice la palabra del Señor, el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Siguieron delinquiendo, siguieron corrompiéndose, siguieron haciendo lo malo, porque ahora el quinto ángel derrama su juicio sobre el trono, sobre el gobierno de la bestia. De hecho, aquí va a haber un conflicto interno dentro de la organización, tanto del anticristo como del falso profeta, y esto se va a revolucionar de tal manera que esas tinieblas no hablan sino de unos conflictos internos, precisamente porque acuérdese que los hombres llenos de avaricia por el poder, no les importa lo que toque hacer, haya que matar a quien sea con tal de obtener el poder. La historia nos lo relata y nos da tristeza ver cómo un hombre es capaz de vender un país solo por tener un poco más de petróleo para su avaricia, para llenar su avaricia, como si el día que se fuera a morir para irse al infierno, que no tiene otro lugar, se fuera a disfrutar todo el petróleo y el oro y lo que consiguió en la tierra. Le servirá, pero para mayor juicio delante del trono de Dios. Un día hablaremos, ya nos acercamos al juicio final, que muchos lo han confundido hasta con el tribunal de Cristo. Qué importante es poder mirar la palabra del Señor y clarificar puntualmente qué es lo que Dios nos está diciendo. Llega el sexto ángel con la séptima copa de la ira y dice el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, este sexto ángel derrama su copa, pero ahora es sobre el río Éufrates, el gran río Éufrates, donde se han llevado muchas batallas y guerras allí. Pero dice que este río se secó y quedó un valle listo para que estuviese preparado el camino, dice, de los reyes de Oriente. ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Bueno, primero que son del oriente de Israel, es decir, allí está China, está Japón, está la India, están otras naciones, y todas ellas, pues, ateas, anticristianas, antijudías, no creen en Dios, tienen el poder, son potencias mundiales. Se seca este río Éufrates porque se está preparando un momento que ya se lo voy a decir para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos claro. Digamos que aquí termina el relato, nos falta un juicio que sería el séptimo ángel derramando la séptima copa, pero antes de llegar allí encontramos desde el versículo 13 precisamente hasta el versículo 16 el séptimo paréntesis. Aquí aparece exactamente el séptimo paréntesis. ¿Para mostrar qué? Para mostrar un evento que va a suceder. Acuérdense que el paréntesis lo que hace es detiene el relato. En este caso seguiríamos con el juicio número 7, la copa número 7, que es la última. Pero Juan detiene el relato y se le muestra lo que va a suceder al finalizar la gran tribulación. Séptimo paréntesis, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, las ranas tienen una particularidad, y es que tienen la boca muy grande. ¿Sí? Son batracios que tienen la boca grande, y entonces hasta se inflaman. De hecho, estos personajes que aparecen aquí, dice que salieron de la boca del dragón, que es el diablo, del anticristo, que es la bestia 1, y del falso profeta, que es la bestia 2. Es decir, la trilogía satánica aquí va a producir, porque de ellos es que sale de la boca de ellos 3 espíritus inmundos, o sea, son demonios. Versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios, lo ratifica Juan, que hacen señales, hacen algunos prodigios, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son estos? Estos demonios son demonios diplomáticos que el dragón, el falso profeta y el anticristo han enviado precisamente a todas las naciones, a todas esas potencias mundiales, para hacer una convocatoria de todos los ejércitos del mundo. Eso dije, no quedará ninguna persona que estos demonios no visiten dentro de las fuerzas militares de las naciones para reunirlos para una gran batalla de aquel gran día. Bueno, humanamente hablando, dijéramos que es el anticristo, el falso profeta y el diablo el que los están reuniendo, pero realmente es Dios. Miren lo que dice el verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de estos juicios, mire que Dios sigue hablando y sigue mostrando su misericordia, su amor y la última tabla de esperanza que les queda a las personas que están viviendo. Versículo 16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. De hecho, esta palabra es una palabra compuesta, Har, en hebreo, que significa colina, y Megiddo, en griego, que representa el lugar de la matanza o el lugar donde se reúnen las tropas. Es decir, que este Megiddo es el Armagedón, del cual tanto se ha hablado y que la gente especula y hasta películas hacen, obviamente con muchas situaciones cerradas. Sin embargo, los reúne en ese lugar que se llama Armagedón, del cual dice la palabra de Dios que ha sido bíblicamente un lugar donde se han producido guerras. De hecho, dice la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23 del verso 29 en adelante. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Ahí aparece lugares que tienen que ver con esa guerra precisamente, y que Dios lo dijo a través de sus profetas. Joel capítulo 3 versículo 2 dice Dios: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mire que anteriormente en uno de los programas dije que el librito pequeño pues son las escrituras de la tierra, y ahora Dios se las está quitando al diablo para devolvérselas al hombre, porque eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes persiguieron y esparcieron a mi pueblo Israel por las naciones. Ahora yo voy a vengar esto en Megiddo, en Armagedón, en el valle de la matanza, en el valle donde se reúnen las tropas. Pero algo más dijo el profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Dios dice: por tanto esperadme, dice Jehová, el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las gentes de las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Mire que no es una acomodación del pastor para meternos miedo, para infundirnos un temor. No, es lo que la palabra de Dios dice. De hecho, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, del verso 2 al 4, encontramos que dijo también: porque yo reuniré, está hablando Dios, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, precisamente en la segunda venida, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El verso 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Está hablando entonces de la segunda venida de Cristo. Por eso en este paréntesis lo que nos está anunciando es un evento que sucederá al finalizar la gran tribulación. Entonces note algo, aunque humanamente estos tres espíritus diplomáticos, demonios diplomáticos, salieron por las naciones para poderlos reunir para una guerra, entre comillas es para perseguir a Israel y por fin matarlos, porque los están atormentando con la predicación. Ese es el pretexto del diablo. Pero es Dios realmente el que los reúne, porque ahora se va a terminar la gran tribulación. El Señor va a descender con su amada, con millones y millones de ángeles, para una guerra que se llama la guerra del Armagedón, y que ahora miraremos, cuando lleguemos allá a la segunda venida de Cristo, cómo acontecerá y por qué se secó el río Éufrates para esa guerra y esa batalla. Dice la palabra de Dios, el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Como esto ya va a pasar, terminando la gran tribulación, lo que está diciendo Dios es, se terminaron los juicios y se terminó mi plan perfecto de redención, se cierra aquí, consumado es, ya está hecho, no hay nada más que hacer, ahora voy a descender precisamente para establecer mi reino. Ya esto no tiene, como decimos nosotros, vuelta de hoja. Esto no hay quien lo haga revertir. Lo que Dios determina en sus juicios por su ira es porque bien merecido se lo tiene el hombre por su dureza de corazón, por su incredulidad. Y dice la escritura al verso 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto grande, tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Centenares, y por qué no decirlo, miles de temblores ha habido en el tiempo de la historia de la raza humana. Júntelos todos y unidos en comparación de ese último que vendrá, no existe ni va a existir. Un terremoto tan grande a nivel mundial, la tierra toda se moverá. Versículo 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las grandes ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Jerusalén se divide en tres, dentro del terremoto se parte en tres pedazos. Como Dios diciendo, yo soy un Dios trino, aquí estoy haciéndome presente de todo el mal que ustedes han causado. Las grandes ciudades, donde se comercia todo lo que es demoníaco, satánico, oculto, pues van a caer esas ciudades, va a haber un caos terrible. Y vino a memoria de Dios, dice la palabra del Señor, la gran Babilonia. Dios se acordó. Este evento va a pasar justo en la mitad de la gran tribulación. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Cuando hablamos de que toda isla se mueve es porque hubo megatsunamis. Algo pasó. Y obviamente sabemos que los polos y donde están los icebergs es hielo, agua concentrada. Cuando esta agua se empiece a descongelar, obligatoriamente va a producir una inundación mundial. Pero nunca hemos escuchado de una explosión de un volcán de hielo, ¿o sí? Le dije que los juicios finales eran peores, porque termina este pasaje diciendo, versículo 20 y 21, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo,
porque su plaga fue sobremanera grande. Tremendo esto. Granizos, dice la escritura, del peso de un talento. Un talento son 68 libras. Ya hemos visto en imágenes pasadas, reales, fotografías de granizos de ese tamaño. Bueno, estos serán tan multiplicados que serán como el peso de una persona de 68 libras. Cada granizo. ¿Cómo será esto? Toda isla se movió de su lugar, un caos terrible total. Y todo listo precisamente para lo que viene, que es el fin. Mucha gente ha hablado que el 2012 era el fin del mundo, que en el 2020 era el fin del mundo, en el mismo año 2000 que iba a ser el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo. Esto hasta ahora son los 3 tipos de juicio que Dios derramó en la tierra para que los hombres tuvieran la última oportunidad de arrepentirse. Ahora, Él va a descender con su iglesia, con su amada, con su esposa, con millones de ángeles, para establecer, número 1, hay una guerra, y luego establecer su reino milenial, y después de ello le contaré lo que va a pasar y cuándo será el fin del mundo. Si en esta hora, después de escuchar todos estos juicios, alguien quiere seguir siendo testarudo, necio, fuerte, duro en su corazón, no me importa Dios, no me importa la religión evangélica. Le repito que esto no es una religión. Le estoy leyendo lo que está pasando y lo que vendrá. Si usted lo cree, todavía hoy es día de salvación. Por tanto, pues si no quiere pasar por todos estos juicios y a la postre perderse, hoy es el momento de decirle: Dios, perdóname, me vuelvo a ti, ayúdame. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí para limpiarme de todo pecado y maldad. Señor, ayúdame a vivir esta vida en el resto del tiempo que me queda, porque lo que viene será terrible. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Ayúdame a vivir el tiempo restante para la gloria tuya y a compartir esta verdad con tantas personas que también lo necesitan. Si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana, con la ayuda del Señor, trayendo el pan de cada día para que aprendamos más de si estamos o no viviendo el Apocalipsis. Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.